Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desmenuzamos los secretos, las controversias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado circulando en los mentideros, una historia de traición, desamor y drama en alta mar. Prepárense porque lo que les voy a contar de Hande Erçel, bueno, los va a dejar con la boca abierta. Antes de que me adentre en los detalles, quiero pedirles a todos, a los que son nuevos por aquí y a mis fieles suscriptores, que le den un buen like a este vídeo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, y que activen la campanita para no perderse ninguno de mis análisis. Recuerden, aquí tenemos el chisme fresco, recién salido del horno, y ustedes no se lo pueden perder. Además, suscribirse es la mejor manera de apoyarme y permitirme seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y aclamadas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una estrella internacional. Pero incluso las estrellas más brillantes tienen sus momentos oscuros, sus momentos de vulnerabilidad. Y hoy vamos a explorar uno de esos momentos, un momento que involucra un yate lujoso, el mar azul y, lamentablemente, una traición que nadie vio venir. La historia que les voy a contar se remonta a unos meses atrás. Hande, después de un periodo de trabajo extenuante, decidió tomarse unas vacaciones. Unas vacaciones merecidísimas, por cierto. Eligió un destino paradisíaco con playas de arena blanca y aguas cristalinas. Y para disfrutar al máximo de este descanso, alquiló un yate. Un yate de ensueño con todas las comodidades y lujos que uno se pueda imaginar. En este yate, Hande no estaba sola. La acompañaban algunos amigos cercanos, personas de su confianza, gente que en teoría, la quería y la apoyaba. Entre ellos estaba su entonces pareja, un hombre con el que Hande parecía estar profundamente enamorada. Las fotos que circulaban en las redes sociales los mostraban radiantes, felices, disfrutando de la compañía del otro. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad era muy diferente a la imagen que se proyectaba. Detrás de las sonrisas, detrás de los gestos de afecto, se escondía una traición que iba a destrozar el corazón de Hande. Según me han contado mis fuentes cercanas, y aquí quiero ser muy clara, estos son rumores que circulan en la prensa turca y en los círculos sociales donde se mueve Hande, durante esos días en el yate, la relación entre Hande y su pareja empezó a deteriorarse. Al parecer, había tensiones, discusiones, pequeñas señales que indicaban que algo no iba bien. Pero Hande, cegada por el amor, o tal vez por la necesidad de creer en la perfección de su relación, no quiso ver las señales. Uno de los amigos que acompañaba a Hande en el yate era una persona que había estado cerca de ella durante muchos años. Alguien a quien Hande consideraba un confidente, un amigo leal. Pero resulta que este amigo secretamente albergaba sentimientos románticos hacia Hande. Sentimientos que había mantenido ocultos durante mucho tiempo, pero que al parecer, salieron a la luz durante esos días en el yate. La situación se complicó cuando la pareja de Hande, aprovechando la confianza que le brindaba la actriz, empezó a coquetear con este amigo. Sí, lo han oído bien. La persona que Hande amaba, la persona con la que compartía su vida, estaba coqueteando con alguien que se suponía que era su amigo. Un acto de traición imperdonable. Mis fuentes me cuentan que este coqueteo era evidente para todos los que estaban en el yate. Había miradas cómplices, conversaciones privadas, momentos en los que la pareja de Hande y su amigo se alejaban del grupo, dejando a Hande sola y confundida. Hande al principio intentó ignorar la situación. No quería creer lo que estaba viendo. Pensaba que estaba imaginando cosas, que estaba siendo paranoica. Pero a medida que pasaban los días, la evidencia se hacía más abrumadora. Era imposible negar lo que estaba sucediendo. Un día Hande presenció una escena que la dejó completamente devastada. Vio a su pareja y a su amigo besándose. Un beso apasionado, un beso que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Imaginen el dolor, la humillación, la traición que sintió Hande en ese momento. Ver a la persona que amaba, a la persona en la que confiaba, besándose con alguien que se suponía que era su amigo. Un golpe bajo, un golpe que la dejó sin aliento. Después de presenciar esta escena, Hande se encerró en su camarote. No quería hablar con nadie, no quería ver a nadie. Estaba destrozada, con el corazón roto en 1000 pedazos.
Al día siguiente, Ande confrontó a su pareja y a su amigo. Les exigió una explicación. Y lo que escuchó fue aún más doloroso que el beso que había presenciado. Su pareja admitió que sentía algo por su amigo, que se había sentido atraído por él desde hacía tiempo. Su amigo, por su parte, confesó que siempre había estado enamorado de Ande, pero que había reprimido sus sentimientos por respeto a su relación. Una confesión que, en lugar de aliviar el dolor de Ande, lo intensificó aún más. No solo había sido traicionada por su pareja, sino también por alguien a quien consideraba un amigo. Dos personas en las que confiaba, dos personas que le habían jurado lealtad, la habían apuñalado por la espalda. Después de esta confrontación, Ande decidió poner fin a su relación. No podía perdonar la traición de su pareja, no podía seguir adelante con alguien que la había engañado de esa manera. También rompió su amistad con el amigo traidor. No quería tener nada que ver con él, no quería volver a verlo nunca más. El resto de las vacaciones en el yate fueron un infierno para Ande. Se sintió sola, vulnerable, expuesta. Rodeada de gente que en teoría la quería, pero que en realidad la había traicionado. Cuando regresó a casa, Ande se refugió en su trabajo. Se sumergió en sus proyectos, se dedicó por completo a su carrera. Necesitaba distraerse, necesitaba llenar el vacío que la traición había dejado en su corazón. Durante un tiempo, Ande intentó mantener la historia en secreto. No quería que la prensa se enterara de lo que había sucedido. No quería que su vida privada se convirtiera en un circo mediático. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad siempre sale a la luz. Poco a poco los rumores empezaron a circular. La prensa turca empezó a investigar, a preguntar, a tratar de averiguar qué había sucedido en el yate. Y finalmente la historia se filtró. Los periódicos y las revistas publicaron artículos sobre la traición de Ande, sobre el triángulo amoroso, sobre el drama en alta mar. Ande al principio se sintió devastada. No quería que el mundo supiera lo que había pasado. No quería ser objeto de la lástima y el juicio de los demás. Pero con el tiempo, Ande aprendió a lidiar con la situación. Se dio cuenta de que no podía controlar lo que la gente pensaba o decía de ella. Lo único que podía controlar era su propia reacción. Decidió no esconderse, no avergonzarse. Decidió enfrentar la situación con valentía y honestidad. Empezó a hablar abiertamente sobre su experiencia, sobre el dolor de la traición, sobre la importancia de la confianza y la lealtad en las relaciones. Su valentía y honestidad la hicieron aún más querida y respetada por sus fans. La gente admiró su fortaleza, su capacidad para superar la adversidad. Ande demostró que incluso después de una traición devastadora, es posible seguir adelante, es posible reconstruir el corazón, es posible volver a amar. La historia de Ande es una historia de dolor, pero también es una historia de superación. Es una historia que nos enseña que la traición duele, pero que no tiene por qué definirnos. Es una historia que nos recuerda que la confianza y la lealtad son los pilares fundamentales de cualquier relación. Y es una historia que nos inspira a ser más valientes, más honestos y más fuertes ante la adversidad. Porque al final lo que importa no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Es importante señalar que esta historia se basa en rumores y especulaciones que circulan en los medios turcos. No hay confirmación oficial por parte de Hande Erçel ni de las personas involucradas. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la persistencia de la historia sugieren que hay algo de verdad en ella. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco más esta situación. ¿Por qué creo que esta historia resonó tanto en el público? Creo que hay varias razones. Primero, Hande Erçel es una figura muy querida y admirada. La gente la ve como una persona auténtica, talentosa y hermosa. Por lo tanto, cuando una persona así sufre una traición, la gente se identifica con su dolor y se siente afectada por su situación. Segundo, la historia de la traición es un tema universal. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado la traición, ya sea por parte de un amigo, de una pareja o de un familiar. Por lo tanto, la historia de Hande nos toca una fibra sensible, nos recuerda nuestras propias experiencias de dolor y desengaño. Tercero, el hecho de que la traición haya ocurrido en un contexto de lujo y glamour, en un yate en alta mar, le da un toque de drama y espectacularidad a la historia. La gente se siente atraída por este tipo de historias, que parecen sacadas de una película. Y cuarto, la forma en que Hande manejó la situación,
su valentía y honestidad, la convirtieron en un ejemplo a seguir. La gente admira su fortaleza y su capacidad para superar la adversidad. En resumen, la historia de Anne Derzel es una historia de traición, desamor y superación que ha resonado profundamente en el público. Una historia que nos recuerda la importancia de la confianza, la lealtad y la valentía en nuestras vidas. Y ahora, amigos, antes de pasar a la conclusión, quiero recordarles que este es solo un análisis basado en rumores y especulaciones. La verdad completa solo la conocen Anne Derzel y las personas involucradas. Pero creo que esta historia nos ofrece una valiosa lección sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de la honestidad y la lealtad. En este vídeo, hemos explorado la historia de la supuesta traición que sufrió Anne Derzel durante unas vacaciones en yate. Hemos analizado los rumores que circulan en los medios turcos, las posibles motivaciones de los implicados y el impacto que este evento pudo haber tenido en la vida de la actriz. Hemos visto cómo una situación que parecía idílica, unas vacaciones de ensueño, se convirtió en una pesadilla de desamor y desconfianza. También hemos destacado la valentía de Anne al enfrentar la situación y su capacidad para seguir adelante a pesar del dolor. Es importante recordar que esta historia se basa en información no confirmada, y que la verdad completa solo la conocen las personas directamente involucradas. Sin embargo, la resonancia que ha tenido esta historia en el público demuestra la empatía y el cariño que muchos sienten por Anne Derzel. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre esta historia. ¿Qué piensan de la supuesta traición que sufrió Anne Derzel? ¿Creen que es posible perdonar una infidelidad? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias de nuevo por estar aquí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden sonreír.